Izetaldiak. Bueno, pues nada, gracias a todas por venir. Me toca, bueno, moderar un poco esta conversación, pero eso en cualquier momento cualquiera podéis también sumaros. Em, Creo que estamos esta tarde con un tema fundamental, Agertu, encarnar. Em, la sociedad y la arquitectura no es una excepción, organiza su toma de decisiones según unos modelos corporales concretos, hegemónicos, que dejan fuera una diversidad amplia. El diseño para un cuerpo universal ha estado presente en la formación de los arquitectos y las arquitectas, manuales como el Neufert, que quizá conoceréis, publicado por primera vez en la Alemania nazi en 1936. Sigue siendo uno de los principales manuales de diseño y subyace esta visión de un cuerpo universal en las pedagogías y teorías arquitectónicas más de lo que sería deseable. Ya Vitruvio, en sus 10 libros de la arquitectura, en el siglo I a.C., describía las proporciones ideales del cuerpo humano. Le Corbusier establece el modulor, también para dar medida a la arquitectura. En resumen, hay toda una universalización de un cuerpo generalmente sano, masculino y europeo, que sigue siendo el dominante por defecto en la concepción de la mayor parte de arquitecturas. Por supuesto, ha habido fisuras. Alguna conocida es la de, por ejemplo, el arquitecto Inigo Jones, que en el siglo XVII, en su tratado de los 4 libros de la arquitectura de Andrea Palladio, escribe como todas sus problemáticas a través de la enfermedad, sus humores, como todos los avatares de ese cuerpo, que era todo lo contrario al cuerpo ideal, ¿no? O al cuerpo perfecto. Bueno, todos estos autores que he mencionado de pasada en esta presentación son masculinos, europeos y serían todavía hoy referencias para la enseñanza de la arquitectura, excluyendo otras voces. Entonces, la primera pregunta que me gustaría trasladar a la mesa, y como hay distintas perspectivas también desde las ciencias sociales, la filosofía, la antropología, ¿podéis darnos vuestro punto de vista acerca de esta situación desde vuestra perspectiva? La que quiera comenzar. Vale. Primero hemos pactado esto en el café también, Ordun. Sí que quería hacer una pequeña intro de desde dónde voy a hablar para que se entienda, ¿no? Como que pinta una filósofa, un filósofo en una charla sobre arquitectura. No de alguna manera. Entonces yo vengo a hablar, o sea, un poco desde la filosofía, pero sobre todo desde habitar un cuerpo gordo y haber hecho activismo gordo. Entonces, ¿no? Como habitar un cuerpo gordo sí que me da pues, una perspectiva no normativa respecto a la relación con el espacio, entonces quería hablar un poquito desde dónde entiendo la gordura antes de empezar muy rápidamente. Yo entiendo que la gordura es una identidad que se genera en una intersección, sobre todo entre 3 elementos, según dice Magda Piñeiro, entre la salud, la moral y la estética. ¿No? Somos un cuerpo enfermo, somos un cuerpo feo, somos un cuerpo errado, ¿no? De alguna manera, como en esos 3 ejes. Entonces, no me interesa tanto hablar hoy de gordura, pero bueno, para identificarlo un poco y querer decir nada, que en la comprensión de la identidad, ¿no? Entendemos esta identidad como completamente material que se relaciona con factores en los cuales la arquitectura, por ejemplo, también está incluida. Auda, lo que a mí me hace un cuerpo gordo es mi volumen, sí, y la relación que ese volumen tiene con cómo se configuran los espacios, los mobiliarios y todas estas cuestiones. Es decir, mi cuerpo gordo es un factor y el tamaño de la silla del autobús es otro. Y es la configuración entre esos dos y otros 15 millones de elementos no son los que generan esa relación con el espacio. Del mismo modo que, por ejemplo, la raza la genera tanto una pigmentación como las barreras que ponemos en los países ricos para que no lleguen, o las fronteras que hacemos en los CIEs y en las cárceles y en todos esos lugares en los que generamos, ¿no? Raza de alguna manera. No solo en esa pigmentación, sino en esa relación. Vale, y con esta chapa acabo ya y respondo a la pregunta de Ausi, ¿vale, Peña? Entonces, para decir esto, entonces, claro, entiendo que estamos hablando de una estandarización de los cuerpos, ¿no? Una estandarización de los cuerpos que luego ha sido utilizada como modelo en la arquitectura. Yo venía a hablar un poquito de la estandarización del cuerpo gordo, entonces, ¿no? De cómo se estandariza, por ejemplo, el cuerpo gordo. Y el ejemplo más clásico es el del índice de masa corporal, que es de un matemático estadístico belga, Adolphe Quetelet, que en el siglo XIX quiere medir cuál tiene que ser la altura y el peso adecuado para que un trabajador francés funcione bien en la fábrica.
Vale, ese es el estándar que luego se configura para lo que es de salud. Y me vienen frases como de Lucrecia Masson, activista antirracista, diciendo cómo puede ser el peso de un trabajador francés del siglo XXIX la medida universal para todos los cuerpos. Entonces, entiendo que la medida universal para todos los cuerpos ha sido blanca, patriarcal, colonial y todos estos elementos, y que una de las preguntas de la arquitectura es cómo hacer para que esto deje de ser así, ¿no? De alguna manera. Entonces, claro, es que aquí me parece, o sea, como muy complejo porque hay que converger distintos tipos de elementos. Por ejemplo, me viene cuando organizamos las jornadas gordas de Euskal Herria en Esinkabitu, sí que aseguramos que las sillas fueran grandes y cómodas para que la gente pudiera sentarse. Pero no conseguimos tanto que el sitio para dormir fuera accesible para la peña que no podía subir escaleras. He estado en Madrid en jornadas donde hay más conciencia antirracista o más organización de la misma que en Euskal Herria, donde hay seguridad en la puerta para que la policía no pueda entrar, para que no sean redes racistas, para que no pasen todo esto de cosas. Algo que no he visto en los lugares de Euskal Herria. Ordun, ¿cómo configurar nuevos espacios atendiendo las necesidades que tienen cuerpos tan diversos? Y ahí tenemos un marrón gigante que la arquitectura tiene mucho trabajo y la militancia también. Y con esto... Vale. Ahí. Bueno, pues yo para empezar dar muchas gracias a mi hijo, a Usi y a Landa por invitarme a estas jornadas. Una cosa que yo, respondiendo un poco a la incitación de Ausi del título de las jornadas, que eran primero hablando de Agertu, pues aparecer. Pues a mí lo primero que me evocaba la noción de aparecer era pues sobre todo cómo determinadas personas aparecen en el entorno físico y se dejan ver. O sea, cómo podemos configurar los espacios, el espacio pues, urbano en las ciudades, pues los recintos educativos, los domicilios y demás, pues para que las personas se dejen ver, utilizando esta expresión un poco oculocéntrica, vamos a decir. Entonces yo pensaba, ¿para quién es en realidad un centro educativo, un recinto escolar, un centro educativo? ¿Para quién es un transporte público, un entorno amigable? ¿Para quién? Y a mí me venía a la mente las tesis de un filósofo que es Jacques Rancière, que habla precisamente del reparto de lo sensible, de los regímenes del aparecer. Como determinados, precisamente porque la arquitectura es un espacio de intersección entre la estética y la técnica, cómo determinadas decisiones públicas, políticas, pero también técnicas, hacen que determinados cuerpos, determinadas corporalidades sean visibles y otras no. Y en este sentido, pues yo quiero reivindicar aquí la profesión de los arquitectos en el sentido de que, más allá de las zarandajas estas ilustradas, humanistas, de la inclusión, que a mí es una cosa que a mí me ha hecho siempre mucha gracia, yo tengo parálisis cerebral, y bueno, pues cuando me escolaricé, pues se hablaba mucho de inclusión y demás, y yo, por ejemplo, he tenido otros compañeros, Paco Guzmán, que se hablaba que había que incluir a Paco Guzmán y nos hacía mucha gracia porque Paco Guzmán era un hombre con parálisis cerebral también de Leganés, que era hijo de Paqui y de Paco, o sea, de una familia de clase obrera, pero que pues había crecido pues en una familia completamente normal, que a raíz de tener un hijo como él se había ido viendo excluida de determinados entornos sociales. A lo que voy es que no hay que incluir a nadie, o sea, ya estamos. Ocurre que entre todos, como dice Rancière, pues hay gente que tenemos parte en lo común y otros no. Entonces, ¿cómo hacer que los que no tienen parte tengan parte? Y que por otra parte, la irrupción de lo otro, de todos los que no somos el sujeto blanco, hombre y europeo, pues es siempre una erupción, es algo que nos espera y que es algo que se experimenta siempre como una violencia, como una disrupción. Porque cuando se insiste en el discurso humanista de los derechos y demás, lo que se suele estar haciendo es insinuar que pidamos permiso. Y yo soy más partidaria de la acción directa. No sé, los espacios hay que tomarlos. Con respecto, pues bueno, ahí le cedo la palabra a Landa.
Buenas. ¿Se oye bien? Sí. Claro, yo no tengo una perspectiva, yo creo, tanto desde el activismo. Es decir, podría haber como igual una presencia de mi cuerpo trans en los espacios, pero no ha sido como una reflexión que he ido haciendo. Pero sí la relación entre el cuerpo y la arquitectura particularmente, y yo creo que los discursos de la arquitectura es donde más como me he enfocado en los últimos años. Yo creo que uno de los problemas que siempre le he visto a la arquitectura ya no es solo que haga una arquitectura para un cuerpo blanco, es que es una arquitectura tan abstracta, tan intelectual, que habla de la configuración de un hombre nuevo. Es decir, ni siquiera el hombre existente en ese momento era suficiente para digamos, habitar el espacio. Había que construir el hombre nuevo a partir de la construcción de la arquitectura. Que eso es un rechazo absoluto realmente a la idea de cuerpo como cosa situada, ¿no? como realidad. Sobre eso es lo que siempre me ha interesado cuestionar más de lo que es el discurso arquitectónico, ¿no? Es decir, siempre se habla, ¿no?, de este cuerpo blanco, cuerpo hombre, cuerpo, pero simplemente es que es como no existe. Incluso el Neufer, que sí aparecen, por ejemplo, cuerpos animales, cuerpos mujer, ¿no? Son nada más como meras anécdotas para lo realmente importante que es el mueble o en el caso de, no, creo que mide los cerdos, ¿no? ¿Cuánto mide un Sí. cerdo? Que es para saber cuánto espacio necesita un cerdo para matarlo, porque ese es el objetivo, ¿no? La vida útil del cerdo es únicamente ser criado para ser alimentado, para de ahí ser comido y ya está. Entonces es una visión utilitarista donde los cuerpos no son nada más que, ni siquiera son parte del diseño, son como meras cuestiones eh, que definen lo demás, pero por eso creo que son simplemente medidas, no son figuras, son figuras abstractas, no son figuras reales, ¿no? Eso es un poco, siempre ha sido como mi cuestionamiento cuando yo me he acercado a la arquitectura, yo creo sobre todo en los últimos años con mi propio proceso, ¿no? Igual que tú decías, yo me doy cuenta desde el activismo que de repente la relación espacial de mi cuerpo está marcada por pautas y patrones de dimensiones y de significados médicos, estéticos, etcétera, pues a mí me ha pasado un poco lo mismo, ¿no? A partir de que yo empecé a pensarme o a ser consciente de mi propio cuerpo es cuando empecé a identificar que hay muchas cosas que no están ahí, ¿no? Siempre me acuerdo, hablando del Neufer particularmente, que es un libro como casi una Biblia, ¿no? La arquitectura, todo el mundo tiene el Neufer porque es como súper útil para dimensionar cualquier cosa, y me acuerdo que existía algo así como no recuerdo, era como una publicación, un proyecto de arte que era como la perversión Sí. del Neufer, ¿no? Que incluye todas las prácticas que no incluye el Neufer, ¿no? El sexo, o sea, sobre todo el sexo, ¿no? Es decir, cómo utilizar los elementos del Neufer como una postura sexual, ¿no? Entonces, claro, de repente aparece así como una especie de disidencia casi no intencionada, ¿no? Pero que simplemente con el hecho de aparecer, de repente se cae todo lo demás, ¿no? Habéis estado hablando cómo el activismo denuncia esta situación, de qué manera, bueno, hay esta cuestión como abstracta de la arquitectura que parece que te saca, ¿no?, de lo vivo y de los cuerpos reales, o de esta cuestión de la presencia, ¿no?, de tomar los espacios tal cual. En todo esto, gran parte de la historia del feminismo ha estado como velando por la inclusión o porque sean visibles estos cuerpos diferentes, ¿no?, estos cuerpos diversos. No solamente, o sea, hablamos también de cuerpos envejecidos, de cuerpos con diferentes situaciones. ¿Qué aportaciones fundamentales creéis que el feminismo ha aportado y sigue aportando en esta situación? En cuanto al espacio y la arquitectura, pero también de forma más transversal. Siguiendo la primera parte de si antes era Gertu, aparecer, pues ahora es encarnar. Bueno, precisamente por algo que ha mencionado Landa y también que hemos estado hablando mi hijo y yo en la comida, precisamente Kant, y hablábamos antes de María José Callejo,
pues tiene la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura, tiene un pasaje precioso que es sobre la doctrina trascendental del método, en la que él, a propósito de un reloj de arena, habla precisamente que los conceptos empíricos nunca recogen toda la pluralidad de lo sensible que dicen representar, y por eso él advertía contra el misticismo moral, es decir, contra la tentación de que el concepto agota lo que hay, agota la realidad. Entonces yo, pues, le decía a mi hijo, pues bueno, que en algún momento cuando le di clase le debí decir que era una cantina de rehabilitación. A mí lo que me pasa es que fui transitando de la primera crítica a la tercera. Entonces, cada vez abogo más por ensuciar los conceptos, por devolverles la carne, todo eso que se desprecia. Y en este sentido, qué tiene precisamente el concepto de encarnación y el feminismo lo que reivindica? Pues precisamente el feminismo lo que hace es, por un lado, mostrar la mentira que hay en el diseño, los conceptos ideológicos, y en este sentido, por ejemplo, recupero aquí la crítica que hace Manuel Delgado al concepto de espacio público. El concepto de espacio público pues se sustenta en una ficción de que la convivencia sin conflicto y una convivencia pacífica pues es posible. Y bueno, pues en realidad Manuel Delgado lo que dice que es la propaganda de los poderes públicos, que en realidad donde hay vida y hay creatividad hay conflicto, y que es consustancial a la vida social. En este sentido, ¿qué es lo que, digamos, por tomar aquí las nociones de Henri Lefebvre, del espacio concebido, del espacio diseñado, el espacio de los arquitectos, de los especialistas, de los planificadores urbanos, puede tener como, ¿cuáles son los efectos no deseados que puede tener toda esta cuestión? Pues que digamos, determinadas reivindicaciones sociales muy legítimas y que expresan malestares reales, existentes y muy patentes, pues se convierten en algo así como una franquicia, digamos, un estandarte que, digamos, que en algún sentido se pervierte porque entra dentro de lo que se llama branding. Por ejemplo, por poner un ejemplo, yo he crecido en Vitoria-Gasteiz. Sabéis que en Vitoria-Gasteiz hay un cartel en la Plaza de la Virgen Blanca que pone Vitoria-Gasteiz Green City, donde todos los turistas se sacan allí fotos. Pues bueno, es verdad que Vitoria es una ciudad con un anillo verde estupendo y demás, pero en ese caso concreto lo han vendido como marca de ciudad. Y en cambio, yo esto lo contrapongo con otro sitio del que no se habla, y es que se habla de Vitoria como la ciudad de los cojos y los locos. Y yo esto lo reivindico con orgullo. ¿Por qué? Porque es un espacio urbano que efectivamente hace posible que las personas neurodivergentes, con parálisis cerebral, yo que soy coja, pues se nos vea. O sea, que en algún sentido nos permita aparecer en lo que somos. O sea, que simplemente haga justicia a lo que hay, más que en cuestión de levantar estandarte y demás. ¿Y el feminismo qué es lo que ha hecho? Pues romper la idea del hombre varón y del sujeto europeo canónico y mostrar pues qué es lo que hay. Pues hay mujeres mayores, hay hombres mayores, hay niños, bueno, pues distintas formas de ser que no entran dentro de ese concepto abstracto. Entonces, y que es devolver la pluralidad de lo sensible a los conceptos desencarnados. Sí. ¿Retomáis, Landa o Mijo? Sí, bueno, a mí me gustó mucho esta cosa de ensuciar los conceptos y pensaba justo otra vez en esta idea de cuánto el discurso y la producción arquitectónica se ha tendido a abstraer, ¿no? Es decir, a pensarse en límites, en una abstracción tanto incluso del contexto, o sea, es decir, el contexto existe el solar, ¿no? Pero no existe el contexto. O sea, la producción de la arquitectura está como ahí, es casi una receta, ¿no? Un recetario, tal, ¿no? Sobre todo la arquitectura moderna, yo creo que es de la que muchas veces es heredera la arquitectura contemporánea, tenía esto y me acordaba, claro, con esto de pensar, bueno, lo que hace la arquitectura es inventarse un cuerpo que no existe porque lo tiene que, ¿no? Produce un cuerpo para que se ajuste al diseño y que funcione, ¿no? Y me acordaba, no sé quién lo escribió,
un artículo del País, así, de estas columnas chiquititas. Es un escritor, pero no me acuerdo ahora el nombre. Y hablaba de cómo le gustaban, ¿no?, a los arquitectos las maquetas. Porque en las maquetas pues no hay gente tirando basura en la calle, no hay protestas, no hay violencia, ¿no? Esto es como una especie de abstracción perfecta que además te cabe en las manos, ¿no? Es una cosa así como, ¿no? Entonces parece que pensamos, yo siempre he sentido que la arquitectura se ha pensado mucho de esta imagen como el diseño es lo que es y cuanto más lo pueda contener en mis manos, ¿no? Esto que dice Bachelard de si puedes hacer algo en miniatura, ¿no?, lo estás controlando, ¿no? Siempre me ha gustado todo siempre este vínculo, porque me parece que esta especie de obsesión, que obviamente la maqueta, perdón, es una herramienta arquitectónica muy, muy útil, pero siempre me ha gustado vincularlo a esto, ¿no? Esta especie de bueno, como no, como el mundo no lo controlo, me lo invento, ¿no? Entonces, o sea, a mí siempre me gusta mucho esta idea de repente de ensuciar, ¿no? De que las maquetas pudiera haber protestas, ¿no? Hay muchos artistas, por ejemplo, eso es una cosa que tengo yo bastante trazada, porque las maquetas siempre me han parecido un tema que tratan estas cosas, que de repente sitúan en las maquetas de arquitectura más tradicionales, sitúan elementos que son discordantes con lo que se espera de una maqueta, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, ¿no? No sé, que hay un edificio quemado, que hay o sea, elementos que están hablando más de la ruina que de la proyección de un futuro mejor, ¿no? Que es donde se suele manejar muchas veces el discurso de arquitectura, ¿no? Siempre se piensa que el diseño mejora, el diseño siempre va a ir a mejor, ¿no? Vale, me parece muy interesante todo lo que habéis dicho. Vale, o sea, como intentaría hacer algo como más de conversatorio y así, pero no me da la cabeza para pillar todo esto ahora, así que como tipo tenía como respuestita enlatada a las preguntas que me he preparado a Auxi, así, da tiraré esta, da como salga. Muy cercano a los lugares que el resto comentabais, también, o sea, en una onda bastante parecida. Yo tenía en mente, ¿no?, como no, primero como la idea de la estandarización y luego cómo intentar integrar, ampliar estándares y todo esto. Y claro, es que, o sea, como creo que lo comentaba, es siempre problemático esta idea de ampliación, esta idea de tal, porque al final siempre acabas sabiendo que eres un parche. O sea, como se nota el parcheo. De tal, ¿me entiendes? Como se ve el asiento un poquito más grande en el autobús de otro color. O sea, de tal, o sea, ¿entiendes? O sea, como... Perdón, en Madrid los asientos Son de otro color. son de otro color. Literalmente, en el metro de Madrid son de otro color. O sea, bye. O la sección de detrás de la tienda para tallas más grandes. O sea, como tipo de todos estos lugares, o sea, se nota el parcheo. Es Etardún, claro. Entonces, o sea, la idea sería, ¿no?, cómo no reproducir el modelo con ciertas adaptaciones y no generar otro. Ya os he comentado esto antes, pero me da miedo de que esto suene naif. ¿Vale? Tipo, no reproducción, hay que romper y hacer otros, tal, y así, ¿cómo hacemos otros? Pues cambiando los que tenemos, eta partiendo de lo que hay, que tampoco se entienda esto como una idea anti todo y una construcción de un mundo naif. Y dentro de todo esto, entonces, ¿qué es lo que el feminismo igual no aporta de una manera? Pues mira, me venía un ejemplo que es bastante tonto, ¿no? Pero entiendo que se pueden generar, por ejemplo, o sea, 15 millones de prótesis para la peña que tenga ciertas capacidades, ciertas dificultades de movimiento, follen con normalidad heterosexual, le voy a llamar, ¿vale? Como píldoras y aparatos, me da exactamente igual. Y todo eso es importante porque habrá peña disca que querrá follar con normalidad heterosexual, todo esto se tiene que sacar adelante de alguna manera, pero me viene una escena que la estuve buscando ayer, pero no la he encontrado, creo que es de Yes We Fuck, y si no lo es de cerca del entorno del transfeminista barcelonés, de los 2010, de esta época. Era una escena en la cual pasaban más cosas, pero la voy a intentar simplificar, ¿vale? Cierta peña que se mueve en silla de ruedas tiene vehículos adaptados que tienen como un mini elevadorcito que pones y subes, ¿no? Vale, pues era una escena de sexo entre muchas personas, pero me voy a focalizar en un cuerpo queer gordo sentado sobre esa persona en silla de ruedas, ¿vale? Esa persona no tenía sensibilidad en las piernas, por lo tanto podía tolerar el peso de esa persona sin ningún problema, algo que una persona con sensibilidad en las piernas lo haría con más dificultades, que ya sea el movimiento, o sea, no, ya, o sea, como de tal, se hacía mediante la activación de la palanca que hacía que esa silla de ruedas subiera y bajara de la furgoneta. O sea, se entiende como la persona le daba la palanca, subía y bajaba, y entonces así se follaba la persona gorda que estaba encima. Vale, esto me parece tan interesante
Porque, o sea, sí que no niego la necesariedad de integrar, de generar todas estas prótesis, todas estas cuestiones para que la peña que no puede follar con normalidad heterosexual folle con normalidad heterosexual. Pero me parece bastante más interesante buscar estos lugares de distribución y generar realidades otras para estos cuerpos. O sea, este polvo, 2 heteros no lo pueden echar. ¿Vale? Entonces, en vez de intentar ser una copia mala de la normalidad que no nos gusta, para mí el curro del feminismo y los grandes aportes del feminismo son generar estos imaginarios y realidades otras, eso, con esta idea de romperlo todo, pero en un sentido naif, de lo mismo. O sea, no sé cómo explicarlo. Eta gainera, o sea, como que se vincula un poco con Mai. Sí, es muy interesante lo que comentas, lo que comentáis. Me gustaría empezar a ir poniendo sobre la mesa algunas mujeres arquitectas, porque al final, aunque solo sea por nombrar, que siempre se menciona a los mismos referentes masculinos, acabamos mencionándoles. Y en este sentido, de esto último que hablabas, mijo, hay Elizabeth Diller, tiene esta obra teatral, no sé si conocéis, que se llama The Rotary Notary and His Hot Plate o algo así, que tiene que ver con los personajes en torno al gran vidrio de Duchamp, pero en donde las arquitecturas que se diseñan lo que hacen es como exagerar las diferencias corporales y hacerlas como algo interesante, en lugar de tratar como de, bueno, de uniformarlas. Entonces está, no sé, una mujer que es absolutamente como intocable, que tiene una especie de, su arquitectura es como una especie de armazón, como una especie de cinturón de castidad, pero que se extiende con un velo que gira de la novia a la viuda, no sé, es todo como una mujer inalcanzable, ¿no? Y en cambio está el testigo, que es como una lupa, que todo lo ve, entonces lo que tiene es una cabeza, una cara muy grande. Está, no sé, distintos personajes, el novio, ¿no? El soltero, que mira siempre, está condenado como a mirar en los reflejos, así que toda una arquitectura de reflejos es la única manera que tiene de llegar a los otros cuerpos, ¿no? Es decir, que hay este camino de que la arquitectura hasta inventa nuevos cuerpos, ¿no? O podría ser. Para seguir como con esta cuestión, otras mujeres que nos aportan como también nuevos imaginarios base para los que diseñar, ¿no? Ariane Lurie Harrison, que trabaja con diseñar para más de una especie, es decir, por un lado tenemos los cuerpos humanos, pero también hay cuerpos no humanos, ¿no? Y la arquitectura hasta ahora tampoco ha dado como mucha respuesta a esta cuestión multiespecies, ¿no? O Sara Gunavan, que cuestiona el Neufert y se pone a hacer como arquitecturas de espacio público en el que los cuerpos envejecidos, los cuerpos queer, los cuerpos que no responden a nada, son los que responden a cosas más específicas y como más estructuradas, ¿no? Y a partir de ahí aparece como una arquitectura nueva. O imaginarios de los cuidados, ¿no? Como puede hacer Izas con Chinchilla, que tenéis aquí su pabellón. Entonces, bueno, afortunadamente esa lista de mujeres que ponen como cuerpos diversos en la base del diseño empieza a ser muy amplia. Y también hay un montón desde el feminismo, pero también desde el nuevo materialismo, desde el poshumanismo, desde disciplinas que a veces se entienden como menores porque han sido más femeninas tradicionalmente, como la danza, empieza a haber voces, bueno, ya desde hace mucho no empieza a haber, hay una consolidación de voces en cuanto a estos imaginarios corporales, ¿no? Por nombrar algunas que hemos tenido antes en la conversación. Jane Gallop, Thinking Through the Body, ¿no? Este clásico, o Astrid Neymanis, Marie Bardet o Emma Vigué, que vienen también del mundo de la danza, ¿no? Entonces, si todo esto empieza a ser y empieza a estar tan presente en tantos ámbitos diversos, desde el activismo y desde distintas disciplinas, ¿qué pensáis que tiene que suceder para que estas propuestas tengan impacto en la generalidad de la ciudadanía, en las universidades de arquitectura y en las producciones arquitectónicas? ¿Qué tiene que pasar? Porque no está sucediendo, ¿no? Hay como una brecha. No sé si queréis, empiezo un poco yo, digo, ya que hablas de escuelas y así, a lo mejor ahí puedo yo decir algo o cuál fue mi perspectiva, digamos, cómo empezar a incorporar. En la comida hablábamos un poquito, y claro, yo le decía a Ausi, yo la verdad es que mis primeros libros de arquitectura, que de alguna manera me sacaron de
de pensar la arquitectura fuera de estas temas. La arquitectura solo es diseño o solo es una especie de producción como apolítica, ¿no? Fueron 3 libros que son de personas que no vienen del campo de la arquitectura, ¿no? Está el famoso Pornotopía de Paul Preciado, aunque no fue el libro que a mí me sacó de la cabeza. Yo creo que siempre fue más manifiesto contrasexual porque me permitió restablecer muchas formas de relación que yo tenía justamente con los cuerpos leídos mujer, cuerpos leídos hombres, ¿no? Y ese binarismo de género. Pero bueno, otro ha sido como uno de Susan Bockmores, el de Mundo soñado de catástrofe, ¿no? Que es un libro que donde el cuerpo, digamos, no es un cuerpo concreto, es un cuerpo más abstracto, pero es el cuerpo obrero, ¿no? Y como el cuerpo obrero, de alguna manera, pues es un cuerpo revolucionario. Y cómo la arquitectura y el diseño participa de la producción de ese cuerpo revolucionario, ¿no? Y otro ha sido, por ejemplo, Remedios Zafra y su cuarto propio conectado, ¿no? Hay algunos de arquitectura, yo siempre me gusta reivindicar mucho un texto, que no sé si ni siquiera un libro, de Robin Evans, ¿no? Que se llama, me voy a confundir, pero es Cuerpos, Puertas y Corredores, ¿no? Creo que es el nombre. Que es un libro que yo creo que habla sobre la distinción, o sea, que es un libro que está todo el rato hablando de arquitectura, pero el campo al final de lo que te termina contando es cómo se genera la diferencia de clase social dentro de una casa, ¿no? Y cómo los cuerpos de los señores y los cuerpos de la gente que sirve a los señores no se puede relacionar, ¿no? Y cómo la arquitectura participa en producir eso. Entonces, a partir de ahí es cuando yo empiezo a darme cuenta que lo que hace la arquitectura en realidad es producir subjetividad. Y creo que es en el momento que puedes empezar a ver eso, puedes empezar a ver que más que a lo mejor obligar a los cuerpos a ser normales, puedes empezar a pensar que existen los cuerpos diversos y empezar a pensar la arquitectura desde esos otros cuerpos, ¿no? Y esto hablo como digamos, desde el diseño de arquitectura, ¿no? Es decir, y a lo mejor no sé si tienen que ubicarse en el centro, pero si esta cuestión aparece, si esta cuestión se asume menos como un dogma de la arquitectura, o la historia de la arquitectura particularmente, se ha producido así, sino que podemos ayudar de repente a romper esa especie de cadena de simplemente es una fórmula que hay que resolver, una cuestión matemática o técnica, pero si empiezas a pensarlo en su dimensión un poco más activista incluso, ¿no? Es decir, de decir, bueno, ¿cómo puedo darle la vuelta a esto? A mí me ayudó mucho, ¿no? En el momento que ves cómo se está usando como una herramienta de producción de cuerpos, también le puedes dar la vuelta, ¿no? Es decir, también le puedes cambiar, digamos, la manera de atajarlo. Ya. Bueno, me ha resultado, me tienes que dar la referencia bibliográfica Sí, de los sí. corredores y las puertas porque me interesa. A mí me ha resultado interesante también como la cuestión de precisamente la apropiación y precisamente cómo se pueden constituir en esta forma de ensuciar los conceptos y construir otro tipo de representaciones que movilicen o que nos gusten, pues cómo precisamente salir de esta representación, digamos, propagandística de los poderes públicos que hablan de un espacio público armónico en el que se convive pacíficamente para, pues, precisamente generar situaciones en las que las gentes se les mueva a participar. Y yo vuelvo otra vez al ejemplo de Vitoria. Estoy segura de que cuando José Ángel Puerta, en los años 80 y 90, que fue alcalde de la ciudad, que entonces era el PNV, yo estoy segura que él no pensaba que la capital de Euskal Herria, de Euskadi, tenía que ser la ciudad de los cojos y los locos, pero eso fue lo que sucedió. O sea, entonces, ¿cuál es la forma precisamente, ya que estamos en un invernadero, de hacer germinar todas esas cosas que pasan? O sea, porque son cosas que germinan, los espacios se toman. Los espacios se toman y yo creo que hay que renunciar a instruir a la gente. La gente en el fondo sabe. O sea, y si se le dejan, pues transforma las cosas. Hay que estar muy atento a las pequeñas microinsurrecciones, a las pequeñas microdisidencias que las hay. O sea, que las hay y dejarlas germinar. Sí.
te recojo en ese porque, como es muy chorro lo que tenía que decir, pero en ese dejarlas germinar también financiarlas públicamente. Sí, sí, O sí. sea, como Sí, sí. era lo que yo traía porque financiación pública, obligatoriedad normativa, todas estas cuestiones. O sea, que la centralidad no sea del hombre blanco hetero, no se puede dejar a la voluntad de cada administración, de cada grupo, de cada tal. O sea, en ese sentido, normatividad, o sea, obligatoriedad normativa, ETA para poder generar, para poder germinar otro tipo de cosas, financiación. Porque es que si no es muy difícil. O sea, hablar de esto. Y en ese sentido, la responsabilidad de las instituciones públicas, la responsabilidad de, bueno, todas estas cuestiones, ¿no? Porque me viene el ejemplo más tonto, ¿vale? Pero de... no sé si sabéis que Gaste Feminista, que va a organizar sus jornadas anuales dentro de un mes, me llamó una compañera de allí preguntándome, oye, ¿cómo hacemos lo de las sillas? Porque, o sea, como obviamente que tenemos en cuenta el eje gordo como un eje político, pero no sabemos cómo asegurar que para 400 personas pueda haber, pues eso, sillas donde la peña gorda pueda sentarse cómodamente. Da tipo de... O sea, como yo miraba decía, ¿pero qué opciones tenéis? Las opciones que tenemos son mobiliario público, y todo el mobiliario público son sillas de clac de madera que son enanas. Entonces, creo que están currando para conseguir algunas. O sea, como es difícil hacer esto, pero o sea, para mí la movida aquí es que si los ayuntamientos públicos no tienen mobiliario adaptado, luego es muy difícil que las organizaciones puedan hacer. O sea, entonces, como sí que me parece que hay una responsabilidad en todo el que organiza algo, pero también sin financiación pública, sin recursos, sin todo esto no se puede hacer, y en eso las instituciones públicas tienen mucho lugar que hacer. Y luego una pequeña crítica a todo esto también en estas cuestiones de... no cómo hacer, ha llevado cosas muy prácticas, ¿eh? Vosotros habéis hablado de cosas súper interesantes, me siento de repente ahí, pues me pasó un día en unas jornadas de tal. Bye, pero lo dejo. Algo que pasó muy cute, por ejemplo, en las Boyoto Paqueta, que en las jornadas Bollos de Euskal Herria, que se hicieron en 2024 en Leitza, era que se tomó mucho en cuenta como todos los ejes de opresión, se intentó hacer lo mejor posible en todas las esquinas. Entonces, ¿qué pasó? Que se hizo el mismo número de camisetas de todas las tallas, pero de todas las tallas quiero decir desde la XS a la 4XL. ¿Vale? ¿Qué pasó? Pues que la M y la L se agotaron en 10 minutos y que no sé dónde están exactamente, pero si las encuentro, yo tengo camisetas 3XL de Boyoto Paqueta para usar como pijama hasta el día que me muera. Tal. Entonces, ¿no? Como cómo hacer esto también sin hacer, ¿no? Que me viene igual, Melanie, un poco lo que decías de hacer marca, no exactamente esto, pero como sin hacer una reproducción cutre. Claro. Como somos diferentes, vamos a buscar todas las diferencias y buscarlas todas igual. Tampoco funciona porque, o sea, es complejo, entonces cómo atender a esa complejidad, pero bastante más importante lo de la financiación pública y que se vaya haciendo, ¿eh? O sea, que estos casos son excepcionales, en los cuales se mira demasiado por la diversidad, o sea, la norma es que no se mire y ya está. Se me está ocurriendo que a lo mejor lo que pasa es que la pluralidad de lo sensible no se puede prototipar. O sea, hay que dejarla que surja y acogerla. O sea, acogerla y en el sentido porque uno de los problemas que tienen los conceptos nítidos, limpios, estos de la primera crítica de la razón pura y de la primera edición y demás, es que, bueno, pues son muy ideológicos y demás, pero no se abren, no dejan sitio a lo posible, o sea, entonces no generan los conceptos sucios, los conceptos, las representaciones dialécticas muestran pues lo que se pierde en cada una de las nuevas conceptualizaciones, las cosas buenas que surgen de otras. Y bueno, pues en algún sentido configuran un espacio como un campo de juego, como un campo de energías en donde la gente se moviliza, pues, por ejemplo, un debate clásico, la accesibilidad, es que, bueno, pues que a lo mejor se hacen puestas para que puedan hacer la gente en silla de ruedas, pero luego resulta que la gente que tiene Parkinson, pues se tropieza, porque se tropieza y arrastra los pies. Pues bueno, todo ese tipo de conflictos son inevitables en la vida social y donde hay diferencia. Donde hay uno nunca puede haber conflicto, pero como por fortuna hay multiplicidad y hay siempre, pues siempre va a haber conflicto y el conflicto es creativo y no hay que temerlo. No hay que temerlo, tampoco patrocinarlo, pero vamos. Quiero decir, sí. Habéis puesto sobre la mesa de todas formas bastantes herramientas, ¿no? Para que esto, bueno, esté más presente, ¿no? Poner en el centro lo múltiple y lo diverso, que sin que se vuelva dogmático, que tengamos que hacer a medida para todos,
que lo público se conquiste, o sea, Sí, las sí, microdisidencias o las pequeñas revoluciones, pero que también que las instituciones públicas también sí, tomen partido y sí, haya esta transversalidad, ¿no? O verticalidad. Em, entonces, de algún modo, creo que, claro, la arquitectura produce subjetividades, decías, Landa, hace un momento. La arquitectura produce imaginarios corporales y las sociedades se rigen por los imaginarios que tienen, ¿no? Cornelius Castoriadis decía esto, sí, ¿no? La imaginación radical de una sociedad es la que dice lo que vale y lo que no, lo que puede ser y lo que no puede sí, ser. Y simplemente cambian, simplemente que no es nada simple, cambiando eso, porque no solemos ser conscientes de los imaginarios que promovemos y que muchas sí, veces nos habitan, y ahí tomar conciencia a través de la propia sí, experiencia corporal suele ser muy importante. Pues bueno, me gustaría, por tanto, en esta última parte de la conversación, hablar de este rol de los imaginarios corporales, qué importancia tienen. Y me gustaría también extenderlo, por ejemplo, a otras especies de nuevo, ¿no? Es decir, hay, no sé, si hablamos con biólogas, ¿no? Solo en el 10% de nuestras células tenemos genomas humanos, ¿no? Es decir, que somos cuerpos animales y muy hibridados con protistas, hongos, bacterias. Yo sostengo personalmente que la conciencia de ese cuerpo animal nos haría, o sea, si nos sentimos un cuerpo animal, nos haría diseñar de otra manera, ¿no? Em, ¿Cómo se relacionan también estos imaginarios con los propios movimientos corporales? Los movimientos que se entienden como animales, no sé, un cuerpo arrastrándose es absolutamente sí, desde el primer momento sí, ya como sí, apartado, sí. ¿no? Eh, ¿Cómo todo este tema de los imaginarios tiene que ver también con la sensibilidad ecológica o con la sensibilidad interespecies, con encarnar cuerpos que son bastardos, híbridos, sucios Sí, con lo sí, humano, si sí. quieres llamarlos, ¿no? Ujú. ¿Cómo veis que puede tener este efecto? Bueno, a mí la forma que se me ocurre para empezar es característicamente queer. Pues puede ser la parodia o la exageración. Puede ser la parodia o la exageración. A mí me ven un ejemplo muy claro de las movilizaciones del colectivo pro discapacidad estadounidense. Pues en el año 97, cuando les echaron para atrás la American with Disabilities Act, que esta es una ley muy neoliberal que solo sirve para los que la gente con discapacidades americanas que se pueda pagar un abogado, pues consiga sus cosas. Pero bueno, el caso es que lograron hacer una movilización muy llamativa, que es que todas las personas con discapacidades se pusieron a rodear el Capitolio y allí organizaron lo que ellos llamaban el stair crawl, o sea, las personas en Mm, silla de ruedas se tiraron de la silla y empezaron a reptar por las escaleras del Capitolio, para horror de todos las televisiones públicas. Entonces, pues, ¿cuál es la chica. forma de hacer honor al animal y a eso otro que somos? Pues precisamente haciendo, es decir, dejando el ámbito de la representación y simplemente mostrando la pluralidad que somos y dejando tanto, porque uno de los peligros que tienen todas estas cosas es el blanqueamiento, es que se queden en el nivel del discurso, que es importante que el nivel del discurso, pero no se agota ahí. Es decir, es simplemente, bueno, dejar que vaya más allá de lo que es la cáscara palabrera, las palabras bonitas y hacer otras cosas Mm, casi desde el punto de vista de las artes escénicas, de, ujú. bueno, ensayar otro tipo de formas de presencia, más allá de los discursos y de la producción de significado. Sí, Anda, igual lo pillo porque va muy, sí, o sea, muy en sintonía. Muy de acuerdo con la necesidad de producción de imaginarios otros, pero muy de acuerdo también con esto que dices de la necesidad de poner esto en práctica, de poner esto en marcha, de que no se quede en un discurso que hace de la complejidad, ¿no? La persona que no necesita, de hecho, muchas veces, ¿no? Como estos lugares otros. sí. Entonces, en esto, yo quería, o sea, sí hablar de la necesidad de eso, de no generar, de generar un cambio social mediante todas estas cosas, que sí que va vinculado de alguna manera con lo que decías las dos, ¿no? Como Holanda hablaba de intentos de producir, o sea,
si la arquitectura puede producir otras subjetividades, la podemos utilizar para producir otras unas subjetividades que nos interesan a nosotras y no al sistema capitalista. Y a todo esto, sabiendo además, como decía Melania, que en todo esto habrá conflicto. O sea, como que no se va a dar el no conflicto en todo esto. Entonces, yo estoy muy a favor en el sentido del ensayo-error. De programas de ensayo-error que intenten, por ejemplo, llevado a la arquitectura, llevado a la vivienda, ¿no? Que ensayen otras formas de vivir, que no sea en pareja, que no sea en familia, que no sea, sino que sea entre amigas, en otros lugares, sabiendo que habrá problemas en estos lugares. Quiero decir, no vendiendo como un lugar ideal todos estos lugares, pero eso, a favor del ensayo-error y el probarlo, ¿no? Y por poner pues, La Morada como ejemplo, o distintos proyectos, ¿no? Que se están haciendo por las zonas. Porque lo que decía, o sea, y lo dejo ya, pero lo que iba diciendo Melania es que si nos quedamos solamente generando imaginarios, nunca podremos ver si funcionan, si no funcionan, qué nuevos conflictos aparecerán cuando pongamos estos en práctica, ¿no? Como esta idea de el conflicto no acaba, no, el conflicto no acaba, pero son distintos los conflictos. Quiero decir, cuando conseguimos una lucha social se generan otros conflictos, pero ya no son los mismos. Entonces, como vamos a seguir haciendo cosas, eta que siga el conflicto, pero vamos a ensayar las cosas, vamos a hacer cosas. Y en ese sentido eso, como estos proyectos como un ejemplo de todo lo que sale bien y todo lo que sale mal a la vez, que es que, o sea, que no son lugares ideales de ensayo. Vale, no sé si yo puedo decir mucho aquí, pero un poco recogiendo también lo anterior, o lo que se comentaba en la pregunta anterior, claro, yo pienso muchas veces que el tema de lo otro se permite o aparece, pero hablábamos de se protocoliza, ¿no? Es decir, por ejemplo, el tema de accesibilidad a edificios, hay como toda una especie de protocolización de cómo tienen que ser las rampas, los no sé qué, tal. Cuántos números de baños por persona, ¿no? Con capacidad digamos, de que una persona en silla de ruedas lo pueda usar, tiene que haber respecto al número de baños. Está todo así como dimensionado en un tema de cálculo numérico, así como de tal, ¿no? Entonces se cumple, se admite, entonces se puede construir. Y entonces comentabas esto del horror, ¿no? del horror de los políticos viendo a la gente subiendo las escaleras, ¿no? Arrastrándose. Sí. Y claro, es decir, qué potente es la imagen de repente cuando la persona te muestra cómo se mueve, es inadmisible, ¿no? Es inadmisible que una persona se mueva así, ¿no? O sea, es decir, pasa así como... Es eso, horroroso, ¿no? Moral. Claro, entonces hay como una parte de normativización y luego hay una especie de rechazo absoluto a cuando te muestro cómo realmente me muevo, no. Entonces es como que se saca completamente todo este tema de la diversidad, se admite dentro de un grado, ¿no? Siempre. Esto es del diseño, de lo que se produce. Y a propósito de lo que decía Usi, ya he citado a Castoriadis, claro, circula una versión muy naif de Castoriadis, que habla de los imaginarios. Además, Castoriadis hablaba también del escazón, que es de lo que está más allá o más debajo. Entonces, la escatología para Castoriadis es lo que se escapaba del imaginario por arriba, por las doctrinas del alma, de la teología y demás, pero también por abajo. O sea, las ultimidades que se van por el váter. O sea, hay que evocar, más allá del significado, pues lo que va por arriba y también lo que produce asco, repulsión y también, Sí, estáis comentando de algún modo que, bueno, que hay como que poner en práctica, ¿no? Y no quitar nada de esa práctica, ¿no? De esa puesta en práctica. Entonces, bueno, ahí me gustaría lanzar una última pregunta. Me parece que la experiencia en primera persona, la experiencia somática, sentir en tu propio cuerpo algo, bueno, es como de una clarividencia radical, ¿no? Entonces, bueno, ¿de qué forma, me gustaría preguntaros, la propia experiencia corporal en primera persona, somática, es ya un acto, puede ser un acto de disidencia, de activismo, de hacer práctica y teoría en vuestros campos de trabajo? Puede ser también la arquitectura y el urbanismo. ¿Podéis darnos consejos para encarnar nuestras prácticas? Vale, a ver, o sea, como yo tenía en mente, ¿no? Como diferenciar igual el acto de disidencia y el acto de activismo, porque sí que es cierto que voy a hablar de nosotras en cuanto a cuerpos cerrados, ¿vale?
O sea, todo el cuerpo errado por el mero hecho de existir en un mundo que no está preparado para él hace un acto de disidencia, ¿no? Respecto a bueno, pues todas las normas, arquitecturas, configuraciones que se hacen para este. Pero para mí el activismo siempre implica organización, objetivos políticos, lucha social. Confundir el uno con el otro puede de alguna manera generar una individualización de las luchas que no es necesariamente interesante. Tampoco una calamidad, pero tampoco necesariamente interesante. Entonces diferenciarían uno del otro. Entonces, como consejo, eso, la lucha colectiva. O sea, a mí el movimiento feminista de Euskal Herria, el movimiento gordo de Euskal Herria, a mí todo esto, o sea, me ha cambiado la vida, también me ha cambiado la vida, no solamente en términos de individuales, de autoestima o tal, sino en términos de entender el mundo, entender la configuración y el lugar que tú tienes en esos. Y luego ya, en términos más individuales, psicológicamente, y esto es una idiotez, pero el sentido del humor me parece una herramienta muy importante para llevar todas estas cosas. O sea, como quiero decir, me vienen, yo qué sé, pues no como lugares, configuraciones difíciles, ¿no? La playa, por ejemplo. Cuando notas que te están mirando en la playa, pues mirarles de vuelta. O sea, como, ¿sabes? Como tipo todas estas cosas que de alguna manera te pueden hacer abstraerte un poco de la violencia que se configura en estos espacios sabiendo que la vas a tener que habitar mientras no cambiemos las cosas. La visión crítica también, para no individualizarlo y para no entender que es tu culpa y para no sentirte una mierda en espacios que te quieren hacer sentir como una mierda todo el rato. Y con todo esto, eso, como asumir lo difícil sin que te torture. Es en términos psicológicos e individuales que no va a ninguna parte, la verdad. Y luego el día que lo lleves mal, lo llevarás mal. O sea, que no pasa nada tampoco por todo eso. Pero de verdad, o sea, lo que sí que dejaría sería el otro. Lucha colectiva, organización, de repente se colectiviza y el problema es otro. De verdad, ETA se focaliza mucho mejor, se hace mucha más fuerza para cambiar las cosas. Sí, al hilo de lo que decía mi hijo, yo aparte de eso quiero insistir en que colectivizar ayuda porque estar haciendo pedagogía todo el santo día es cansadísimo. Es muy cansado, o sea, es agotador estar explicando, haciendo pedagogía y hacer... Luego, pues porque efectivamente, pues es necesario encontrar espacios comunes y muchas veces ocupar espacios en el sentido de juntarse con otros que reivindican su espacio común. Yo, por ejemplo, cuando muchas veces en Madrid hay alguna procesión y demás, pues como hacemos muchas veces cuando quedo con alguno de los colegas del Movimiento Pro Discapacidad, pues vamos 3 y 3 personas cojas en una calle y ya es un desfile. O sea, Franco necesitaba toda la guardia Mora, pero 3 cojas pues ya es un desfile. Entonces... No sé, yo siempre, es una pregunta que me hago así bastante, porque yo, como decía al principio, no tengo así como un perfil activista, mejor casi eso, más disidente, más de simplemente estar, ya empiezas a generar incomodidades incluso. Pero como siempre me he preocupado por un poco reflexionar sobre las cosas que me preocupan de la arquitectura particularmente, siempre me ha gustado definirlo como una articulación del malestar. Es decir, lo que yo he, sobre todo en textos y así, en publicaciones que he hecho en medios, han estado muy vinculadas a mi propia, no tanto disidencia, pero sí como al propio malestar, ¿no? Es decir, yo he escrito mucho sobre el espacio de trabajo y cómo el espacio de trabajo del capitalismo contemporáneo realmente configura una especie de cansancio generalizado, ¿no? El burnout, tal, pero todo eso está diseñado, o sea, eso no es porque sí. Y que hay un diseño que da lugar a eso, ¿no? Y eso surge también de cuando a mí me detectan, yo soy diabética tipo 1 desde los 30 años, a mí me detectan diabetes tipo 1 y fue así como un cambio de, ay, mi cuerpo existe, mi cuerpo le pesa, mi cuerpo duele y mi cuerpo se puede morir, ¿no? Y no hay una razón realmente por la que yo tengo diabetes tipo 1, no tengo familiares, no, o sea, no hay ninguna como existencia así que determine que yo iba a tener. Pero empecé a pelearme mucho porque trabajaba yo demasiado, ¿no? Entonces era de, no sé si está relacionado o no, pero claramente eso no me está molestando. Y a partir de ahí yo puedo empezar de alguna manera a configurar una respuesta, ¿sabes? Es decir, y no hablo de un malestar así como comentaba antes, ¿no? No hablo de un malestar como... O sea, es algo muy sencillo, es como que no estoy cómoda. Ya está. Y entonces simplemente lo enuncio, ¿no? Entonces, ya a partir de ahí, de que tú empiezas como a meter oye, pues
es que, ¿no? Empiezas como a quejarte un poco no la queja por la queja, sino que es que no estoy cómoda, ya empiezas a introducir elementos de tensión, no voy a decir de activismo, perdona, pero sí como de tensión, ¿no? Yo creo que a partir de ahí es cuando en mi cuerpo de alguna manera ha respondido a eso, ¿no? Es decir, como mi corporalización tiene una presencia muy fuerte en la manera de mi pensamiento, en mi trabajo, etcétera, ¿no? Es sobre todo eso. Claro, es interesante este tema que habéis comentado, ¿no? Decías, hasta que me diagnosticaron esto y empecé a sentir dolor, tal, no me había fijado tanto en el propio cuerpo, ¿no? O sea, como prestar atención puede ser una herramienta importante, ¿pensáis? Que simplemente el prestar atención, y a eso está al alcance de todos los cuerpos, ¿no? A sus afectos, a desde dónde se movilizan, qué potencian, Bueno, quizás una pregunta que también podemos abrir quizá ya al público, que a lo mejor también tenéis algún comentario, ¿no? Podemos... No sé si alguien quiere comentar algo. ¿Hace falta micro para...? Lo repito, vale. No, que con esto que decíais ahora, que supongo que la arquitectura siendo cuerpos tan rígidos desde siempre como que anima o te hace llegar a dejar de ser consciente o cada vez, sin ser consciente de tu propio cuerpo, como que te vas adaptando a las incomodidades que siempre como los espacios tan rígidos te generan, seas de una manera o de otra. Pero, bueno, eso era... Si quieres comento para que quede en la grabación. O igual os podéis levantar y coger el micro para la próxima, porque yo no voy a estar aquí como poniéndoos voz ahora, que seguro que no lo digo tan bien como tú. Comentabas, ¿no? que precisamente esa educación que hace entender como un único cuerpo, un único cuerpo rígido para el que se diseña, pues te hace como, bueno, no presto atención a incomodidades de mi propio cuerpo porque las naturalizas, ¿no? Es como, pues es así. Entonces, bueno, esto es una cuestión que está ahí presente como por lo que no prestamos atención, ¿no? Y con eso... ¿Quieres? Yo creo vente, sí, vente. No, que durante todo, bueno, a ver, que durante toda la charla como que me ha hecho pensar lo que habéis dicho de generar espacios, porque todo el rato estaba pensando, vale, y esto como prácticamente, yo que acabo de salir de la carrera, de arquitectura, cómo se hace o cómo se educa o lo que sea. Entonces me ha interesado mucho como la idea de generar espacios que inviten a participar, porque al participar como que das espacio a la sensibilidad, y a la pluralidad. Entonces, bueno, como que creo que todo eso, que eso me ha interesado mucho. Y también me he quedado con una duda, que es la plaza de Gasteiz. No, al principio creo que has dicho que era como un espacio que que permitía aparecer cuerpos otros, bueno, cojos y locos, pero no me ha quedado claro por qué. O yo que no he ido nunca, no sé, y que no soy de aquí. No, es que muchas veces este tipo de intervenciones muchas veces son cosas que son, digamos, efectos no deseados de la creo que diría Max Weber, que muchas veces hay cosas que irrumpen precisamente sin planificar, entonces que hay que cogerlo y dejarlo crecer, precisamente porque es muy difícil prototipar la pluralidad de lo sensible, pues bueno, es cuestión casi de estar atento y dejar crecer la diferencia. Entonces, pues bueno, las razones por las que hay cojos y locos se conoce a Vitoria por eso seguramente tienen que ver con que gran parte de los barrios nuevos son de nueva planta, están más o menos bien urbanizados, buenos pavimentos también quiero decir, por ejemplo, si vais a vivir a una de estas ciudades macro, Madrid, Barcelona o cualquiera de estas que cuentan como ciudades globales,
que sepáis que si queréis alquilar un piso, alquilar uno con un baño adaptado es prácticamente imposible y carísimo, por ejemplo. Que son muchas de las cosas que cuentan en ese entorno. O sea, quiero decir, en general no hay que incluir, o sea, hay que preguntarse por qué no está lo que hay, por qué no está o por qué no aparece lo que hay. Son espacios, son una reconfiguración del espacio y de lo sensible. O sea, ¿por qué no hay cojos y gente en silla de ruedas en Portugalete? ¿Por qué será? Bueno. Pensaba que habías dicho que había una plaza donde se veía... No, esa es el letrero Vitoria-Gasteiz Green City, el letrero este, que es un ejemplo clásico de branding de ciudad, una ciudad ecológica. Bueno, pues estas reivindicaciones, digamos, propagandísticas, amparadas por los poderes públicos, por conceptos de urbanismo higienista y demás, pues... bueno, hay que contraponer otras cosas que son grandes logros y que sin embargo no se presumieron en un principio como tal, aunque ahora sin duda alguna Gasteiz podría presumir de ello. Eso es una ciudad de cojos y de locos y podría presumir de ello, pero vamos, que en principio no se planeó así y salió. A ver, yo pensaba mucho, ahora que lo planteabas también así, un caso que es, yo creo, ejemplarizante dentro de la arquitectura, de un diseño que da lugar a algo que nadie se esperaba, es la plaza del MACBA de Barcelona y los skaters. Entonces, ¿no? De repente, digo, con sus problemas y todo esto, pero que es una cosa que el diseño no está pensado, era una plaza dura, institucional, representativa, y da lugar a, de repente, aparecen estos sujetos que no quieren que estén allí y empiezan... Y aquí surge una respuesta. En el MACBA no ha aparecido, pero hay otra plaza, la Plaza Dalí de Madrid, pasó lo mismo y entonces empezaron a poner como estos elementos para evitar que las ruedas circulen. A mí me gusta ver mucho más el ejercicio de la arquitectura, menos como la producción de objetos acabados y más como la producción de negociaciones, ¿no? Es decir, en el momento que aparece, digamos, que la ciudad tiene la capacidad de dar cabida a las personas cojas, como dices tú, aparece una nueva negociación, porque empieza a aparecer un cuerpo que no estaba planteado, ¿no? Es decir, digamos, es como carácter positivo, como carácter normalmente tratado como negativo, el tema de los skaters, ¿no? Es decir, que entonces lo que termino es distorsionando el diseño lo suficiente como para evitar que tal. Además, en Madrid la solución fue una horterada así como de unas flores así de cerámica horribles. O sea, una cosa que dices, claramente es un apaño, ¿no? Pero me gusta mucho pensar la arquitectura como una sucesión de apaños también, ¿no? Menos de una cosa perfecta, acabada, Claro. diseñada y que ya no tal, sino que justamente que tiene errores. Lo que pasa es que la diferencia entre un ensayo-error es que el edificio es caro, ¿sabes? Es como, Total. claro, entonces, claro, cagarla ahí, te estás... ¿no? Yo en ese sentido también, o sea, como muy de acuerdo en como tipo de intentar diseñar, reformar, cambiar, ver lo que funciona, no, pero sí que es cierto que ¿no? Un momento decías la necesidad de la autopercepción, ¿no? La percepción del cuerpo como una forma de no naturalizar espacios que no están diseñados para ti o que no puedes habitar y todo esto. Y estoy de acuerdo, pero también poner en práctica cosas que ya se han pedido 1 billón de veces. Y se me había olvidado de decirlo, pero es que justo lo hemos comentado en la comida. Yo hace 10 años, cuando entré a la universidad, una de las luchas principales en la Facultad de Filosofía era baños para todos. Común Comunac se llamaba la lucha. Y en esto lo que se pedía era la eliminación de los urinarios masculinos, la retirada de carteles de género binario y la adaptación del espacio para que gente en silla de ruedas pudiera entrar ahí. Han pasado 10 años, tuvimos muchas reuniones con los decanos, muchas largas, muchas, todos estos. Los baños siguen igual. Arrancamos tantos carteles que ya al final nos pusieron unos de VC, por tipo dejadnos en paz, por favor, de tal, pero mantenieron los urinarios masculinos, mantuvieron el baño no adaptable, en ese sentido, que es como, creo que tenemos 2 curros, ¿no? Uno, el de generar estas nuevas subjetividades, generar estas nuevas formas de organización del espacio que generan nuevos conflictos y todo esto, y luego el otro curro es, Vermatu, asegurar lo mínimo.
Porque es que no se está asegurando, no está asegurando, ya os decía, en el bar Paqui del barrio más apartado de Donosti, en la universidad pública. Orduan, no sé cómo está en las otras facultades, pero en filosofía sigue siendo esa la situación. Sí, a mí me gustaría también contestar a tu pregunta porque es una preocupación que yo misma he tenido durante muchos años, ¿no? Creo que también hay algo como, o sea, como recurrir a los cuerpos en sí. Es decir, los cuerpos traen realidades a tu propia mano, ¿no? En la plataforma que dirijo hay desde 2016, tenemos en práctica una cosa que llamamos etnografía somática, que es que frente a este cuerpo universal, ¿no? Cada vez que organizamos experiencias en sitios geográficos diferentes, culturas diferentes, cuerpos diferentes, hacemos como un cierto análisis de la fenomenología de esos cuerpos, ¿no? Es decir, qué experiencia han tenido, pero no solo eso, qué significado le dan, porque a la misma experiencia cuerpos diferentes le dan significados diferentes, ¿no? Y es un universo fascinante. Entonces, no, claro, la gente a veces me pregunta, pero entonces, ¿qué vas a diseñar para cada uno de esos cuerpos? Pues no necesariamente, pero al menos esa arquitectura se abrirá a la posibilidad de esas diferencias, ¿no? Entonces, creo que también, sí, estar en contacto, ¿no? con la diversidad ya te va a hacer diseñar de forma diferente, ¿no? Entonces, bueno, gracias por tu pregunta. No sé si hay alguna pregunta más. Acércate si quieres. No, me da igual. Que no era por hacer. Es que me ha parecido. No, no tengo problema. Que me ha parecido interesante, lo que pasa es que estoy un poco así, ¿no? Que el comentario que hacías del MACBA, que a mí eso me pareció muy guay, y es que yo creo que en esta ciudad ha pasado algo que a mí me impacta bastante, que es en Tabacalera. Yo no soy de arquitectura, pero aquí se hizo Tabacalera y yo, por lo que entendí, era un edificio que se construyó para que la ciudad entrara dentro, ¿no? Y se pudiera habitar y no sé qué y no sé cuál. Y es un espacio que está cerrado, cubierto y tal. Y entonces, ¿qué pasó? Que la ciudad entró. La ciudad entró y entraron los migrantes y entonces empezaron a cargar los móviles en los enchufes y empezaron a dormir allí, bueno, a rezar, a no sé qué, no sé cuál. Y entonces los seguratas empezaron a decirlo, y yo me acuerdo que había un enchufe y es como, estaban cargando el móvil y decir, no uses eso porque no es para eso. Y es como, no, ¿para qué es? O sea, claro, entonces lo ataba con lo que habías dicho tú antes de dejar germinar, ¿no? Y cuando generas el espacio podría germinar, pero que no creo que a veces sea solamente, ¿no? el dejar germinar, que también hay voluntades de que haya cosas que no se vean y que tiene que ver también con eso, ¿no? Con una concienciación y con un... Bueno, que hace falta generar discurso político también, ¿no? Que a mí lo de dejar germinar me ha parecido súper bonito, pero que a veces le ponemos un poco, ¿no? a que no germine aquello. Yo solo así como apunte más, claro, yo creo que los espacios tienen potencia de ser o no. O sea, es decir, tienen potencia de ser un espacio para la ciudad donde de repente pues, se puede ir a dormir, etcétera, etcétera. Pues sí, pero claro, luego aparece como toda esta especie de mecanismo de opresión y de expulsión, ¿no? ¿De qué cuerpos, en qué espacios? Bueno, pues algún comentario más o no sé si alguien del público. Gracias por vuestros comentarios. Hijo, ¿tú quieres comentar algo? Es que es alargar esto sin sentido, pero me da igual, lo voy a hacer. O sea, lo hago rápido. Es una movida porque es la complejidad de habitar una ciudad en la cual está llegando peña en situaciones muy precarias, tanto económicamente como afectivamente, como sean de distintos lugares, en la cual en Eco Goya, o sea, Agur, majo, claro, o sea, en Eco Goya y otros agentes políticos, pero eliminan el permiso para dormir en albergues, eliminan los comedores sociales, eliminan todas estas cuestiones y luego de repente en Tabacalera se llena de peña en situación de calle que lo está pasando fatal y tienes en el mismo lugar a proyectos como Illaka Rotu, que intenta hacer un curro pedagógico con esta gente, que intenta desde prácticas artísticas darles un lugar en el museo, y a la Ertzaintza patrullando a las 8 de la tarde todas las noches para sacar a toda esta gente de ahí y echarla a la calle. Entonces, en ese sentido, como conseguir conquistar espacios también y conseguir, generar poder, ¿no? Para que todo esto que germine de alguna manera podamos defenderlo y podamos
por ejemplo, sacar a la policía de Tabakalera eta financiar un montón ahí a carrotus. Osea, bai. Bueno, gracias a todas por vuestra presencia, por vuestra conversación y nada, cerramos aquí si os parece entonces. Gracias. Sí, ¿qué tal? Es que ricasco por montar la... ¿Qué tal ha estado? Que eras la que más responsabilidad tenía de alguna manera de sostener nuestro encarna.